Amigos y amigas, la llegada de Armando Benedetti es utilizada por la oposición para atacar al presidente Gustavo Petro, luego de una decisión que también es cuestionada por un sector del progresismo. Sin embargo, la diferencia radica en la intención de ambos grupos. Mientras que la oposición busca destruir y continuar con la estrategia de deslegitimar la elección del presidente Petro, alimentándose de las declaraciones cargadas de odio de Benedetti hacia Laura Saravia, los aliados del mandatario critican esta incorporación con el fin de alertar sobre la falta de coherencia en el proyecto político que esperan perdure más allá del año 2026. Benedetti, un veterano político que pasó por las filas de Uribe, Santos y ahora Petro, jugó un papel clave durante la campaña presidencial en el 2022. En ese contexto fue un sapo que muchos aceptaron como parte de una estrategia política en la que cada campaña trataba de posicionar las piezas correctas en un ajedrez político que era muy complejo. Armando Benedetti afirma estar en proceso de rehabilitación luego de adicciones al alcohol y a las drogas. Aunque niega haber agredido a su esposa en su momento, se presentaron evidencias que sugieren lo contrario. Este último punto es lo que ha generado mucha polémica en el sector feminista dentro del pacto histórico, porque se dice que no se puede permitir que este tipo de personas hagan parte de un proyecto político que tiene como bandera el tener a la mujer en posiciones de poder, pero además de respetarle su dignidad como mujeres. Sin embargo, como señalan algunos miembros del pacto histórico y del gobierno nacional, esa consideración no debe extenderse a la posibilidad de ocupar cargos oficiales de poder, especialmente cuando su presencia se da junto al presidente Petro y su archienemiga Laura Saravia. El resentimiento de Benedetti hacia Saravia proviene del hecho de que ella no se subordinó a él cuando ella estaba desempeñando funciones como jefe de gabinete. Esos audios filtrados por la revista de la extrema derecha evidencian el enojo de Benedetti, quien se quejaba porque Saravia no le compartía oficial o información sobre los movimientos del presidente Gustavo Petro. Veamos la entrevista que dio Armando Benedetti al llegar a la Casa de Nariño, donde ya presenta su carta de renuncia a la embajada ante la FAO y expresó su intención de colaborarle ahora al presidente de la República en Casa de Nariño como asesor en temas políticos. Vamos a ver esta primera parte. Asesor en temas políticos, que tiene que ver mucho con la verdadera palabra de política. No estoy hablando de mermelada ni nada de esas cosas, que es lo que van a decir algunos tontos o que están diciendo algunos tontos. Comienza con polémica. Tiene razón, debo ser más mesurado. Bueno, ¿y asuntos políticos significa que acercar al Congreso? No, no estoy hablando del Congreso, sino el relacionamiento realmente con el Congreso de la República. El Congreso de la República es una rama del Estado y por lo tanto se debe tratar con ella si de verdad se quiere lograr un cambio. Hasta este punto, la función que podría desempeñar Benedetti pues parece ya muy clara. Facilitar el relacionamiento con un grupo totalmente dividido dentro del Congreso de la República, en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro le resulta complicado aprobar algunos proyectos de ley. Esto se debe, y hay que decirlo con claridad siempre que se pueda, en gran parte a que muchos congresistas están más enfocados en defender los intereses de sus financiadores. Un caso muy factible y muy verificable es el que vimos en la reforma a la salud cuando se discutía en la Comisión Séptima del Senado de la República. Allí en esa célula legislativa fue hundida por varios de los partidos políticos involucrados que recibieron financiamiento de las EPS en las pasadas elecciones legislativas. En este contexto sería interesante observar cómo Benedetti va a manejar estos asuntos, especialmente cuando se tratan cuando están en juego muchos intereses políticos y económicos. Miren esta segunda parte. La idea es que trabajemos en equipo y la idea es no mirar para atrás, sino mirar para adelante. ¿Qué dice ella? No, pues ella también está de acuerdo. Si no, no se hubiera podido tomar la foto. Pero ¿eso es un que borrón y cuenta nueva? Es como te lo estoy diciendo, es no mirar para atrás y mirar para adelante, y creo que se puede hacer mucho por delante. En el pasado nos fue bien trabajando en equipo y es lo que se trata de hacer para el futuro. Me decía usted que toca rehabilitar esa relación. Yo vengo de un proceso de rehabilitación, como usted sabe. Yo estuve 35 días interno en un proceso de rehabilitación de adicciones y de alcoholismo.
en el cual es un esfuerzo personal. Entonces yo también digo, en broma y en serio, de que también hay que rehabilitar la relación con ella. O sea, pero Laura acepta que hay que rehabilitar esa relación que fue muy incómoda para el país y para ustedes. Rehabilitación viene de renacer, de renunciar, de revolver a hacer las cosas. Pero, pues yo veo la foto, el presidente al lado, usted al otro lado y Laura al otro lado. ¿Le jaló las orejas el presidente a ustedes todos? ¿Les dijo, bueno, o aterrizan o...? No, para nada, no hubo jalando orejas, al contrario, hubo mucha camaradería, mucho diálogo coloquial, mucho cariño, lo que le puedo decir de la reunión. De alguna manera es cierto que es necesario que estas personas resuelvan las enormes diferencias que existen entre ellas. Diferencias que yo considero que son causados por el machismo de Benedetti. La incapacidad de soportar que una mujer que antes estaba subordinada a él ahora tenga una relación más cercana con el presidente y esté tejiendo una red de alianzas dentro y fuera del gobierno nacional. Laura Sarabia permanece junto al presidente Petro porque él la requiere, porque le es eficiente. Y esto claramente molesta a muchos sectores porque eso implica que Laura está haciendo una alianza que podría generar posibles candidatos que compitan con la oposición y dentro también del sector del progresismo. Todo esto es muy debatido en los últimos días. Pero vamos a ver ahora cómo Laura Sarabia, Armando Benedetti concluye esta entrevista, o más bien hace un balance de lo que significaría su llegada o su regreso al gobierno nacional. Él dice que de alguna u otra forma necesita de que yo esté ahí al lado dando algunos consejos y ayudando a tomar algunas decisiones. Entonces por eso estoy aquí. ¿Cómo ve el gobierno? Hay muchas críticas por varios campos y ahora usted llega en el campo político. ¿Cómo lo ve? Usted habla de críticas, lo que ha hecho falta es como unos puentes de comunicación y estoy hablando de comunicación hasta ahora. A trabajar entonces del lado del presidente de la mano de Laura. En equipo. Esa palabra no te gusta, ¿por qué no te gusta la palabra equipo? No, hacer equipo es muy bueno, pero ¿cómo trabajar en equipo? Trabajar en equipo es trabajar en equipo, es que no se trata de quién lleve la mano, quién le dé la mano a Laura, sino eso se hace con resultados. Los resultados son para que sea positivo para el país, para el gobierno y para el presidente de la República. Que hay un nuevo estilo de vida en mí y en mi proceder. ¿De compromiso? Nuevo cambio de estilo de vida. Eso es lo que le puedo decir y es lo que me puedo comprometer y espero que se note desde el primer día. Lo veo hablando más pausado, lo veo hablando afligido de pronto. ¿Arrepentimiento de cosas que hizo? Yo no veo por qué afligido. El hecho de que usted me haya pausado es una buena noticia para las cosas que yo pienso hacer en el futuro. O sea, entre esas está el estilo de vida y el cambio. Pero por eso, ¿arrepentimiento de pronto de cosas pasadas? Sí, claro, tiene que haber arrepentimiento de muchas cosas pasadas y hasta pedir disculpas a muchas personas. ¿A quién se le pide disculpas? Déjame ir por una pidiendo disculpas y te voy contando. Como se mencionó, el presidente Petro necesita a Armando Benedetti porque debe jugar al ajedrez político intentando ganar en ciertos terrenos, como lo hizo, por ejemplo, con la elección del Procurador General, un cargo que Germán Vargas Lleras intentaba acaparar, o más recientemente, con la elección de un nuevo magistrado para la Corte Constitucional, puesto que Vargas Lleras también buscaba imponer a su candidata, una figura ultraconservadora que además calificó de loquito al presidente de la República y dijo que las reformas que estaba adelantando el presidente eran autoritarias. En fin, esto es lo que necesita el presidente Petro y al parecer esto es lo que justifica la llegada o el regreso de Armando Benedetti al gobierno nacional. ¿Qué estamos viendo? El presidente, en definitiva, junto a Laura Sarabia y Armando Benedetti, lograron sacar adelante una campaña presidencial en términos organizacionales. Juntos formarán ahora o deben de formar un equipo clave para los 2 años que le quedan al mandatario. Lo que no comparto es la afirmación de Benedetti de que gracias a él Petro llegó a la presidencia. Eso es totalmente falso porque Petro ya se proyectaba como candidato presidencial desde 2021 cuando comenzaron a hacerse evidentes los estragos de la administración Duque. Benedetti no es un líder popular, más bien es un estratega en la captación de votos a través de la persuasión, pero la visibilidad y el carisma realmente provienen del presidente Petro. Él mismo, con sus discursos en las plazas públicas, logró convencer a este país de que un cambio es posible, de que un cambio es necesario. Además, como costeño conozco a muchas personas que no votaron por Petro porque Benedetti lo dice o lo dijo,
sino que Petro mismo se aseguró los votos en la región, porque representaba, o más bien el entonces senador representaba una alternativa al modelo político que había gobernado hasta ese momento, y hoy en día muchos están con el presidente Petro es por eso, porque representa una opción de cambio real. Ahora, por otro lado, muchos dicen que la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño provocó una manifestación de rebeldía en el tradicional Consejo de Ministros que lidera el presidente Gustavo Petro a inicios de semana. Varios ministros y altos funcionarios, miembros del pacto histórico, expresaron al presidente Gustavo Petro que no querían asistir al Consejo de Ministros hasta que él les explicara las razones de fondo por las cuales decidió nombrar al ex embajador Armando Benedetti como asesor presidencial. Sin embargo, Gustavo Bolívar dijo a Daniel Coronel que si bien hubo una reunión, el objetivo estaba siendo distorsionado en los medios de comunicación. No se trataba de una rebeldía hacia el presidente Petro, sino de unas consultas que los miembros querían hacerle al presidente, y lo que se discutió en esa reunión corresponde, dice Gustavo Bolívar, al ámbito privado de ellos. Si observamos a los ministros que participaron en esa especie de protesta, encontramos a personas cercanas al presidente dentro de su espectro político. El ministro de la Defensa Nacional Iván Velázquez, la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, el ministro de Educación Daniel Rojas, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, también el ministro de Prosperidad Social o director de Prosperidad Gustavo Bolívar, la persona que hoy en día está liderando la Consejería para las Regiones, Luz María Múnera, el director de Planeación Nacional, Alexander López Maya. Es decir, hay una clara inconformidad en el ejercicio de poder ante el regreso de un antiguo aliado que hoy en día parece estar muy distante más que nunca del espectro político de la izquierda progresista. Eso es sano para la democracia en el ejercicio del poder dentro del gobierno nacional, porque se le está cuestionando al mandatario, o más bien se le está pidiendo explicaciones, porque ellos también hacen parte del gobierno nacional, se han jugado la vida por ese proyecto de cambio que representa el presidente Petro, y los cuestionamientos son sanos dentro de la democracia, dentro de lo que significa una corriente política que prioriza el debate sobre cualquier ruptura o cualquier pelea de egos. Ojo, porque aquí también entra el senador Iván Cepeda, quien tiene una relación muy cercana con el presidente Petro cuando se trata de hablar sobre política de paz. En su cuenta de Twitter dijo: expreso mi respaldo a las ministras y los ministros de nuestro gobierno que piden una reflexión crítica sobre la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Existe una serie de hechos que cuestionan severamente la compatibilidad de esta decisión con nuestro proyecto político. Aquí la palabra clave es reflexión crítica. Y es que Benedetti no demuestra una pizca de ética pública. Es un mal hablado y, como él debe de entender, a algunas ocasiones habla más de lo que realmente sabe. La senadora María José Pizarro, el congresista senador del pacto histórico Carlos Benavides y otros como Ariel Ávila, que no son aliados del gobierno Gustavo Petro, sino que apoyan algunas iniciativas del mandatario, también lo han dicho, ojo con la llegada de este señor al gobierno. Hay un respeto hacia las decisiones del presidente Petro, pero algunas también merecen ser analizadas con el debido respeto y fondo que se merece el mandatario. Escuchemos. Hay un respeto a las decisiones que él toma, sin embargo, hay dudas sobre el papel y sobre lo que implica la llegada de Armando Benedetti al gobierno. Necesitamos claridades de qué tipo de asesoría va a ser la persona que está relacionada con el Congreso. Pues a nosotros nos parece que un asunto de ese tipo debe conversarse mucho más. Yo creo que es una vergüenza que el presidente Petro nombre a Armando Benedetti con todos los problemas que tiene, tanto de acusaciones muy complicadas sobre su comportamiento personal como de su comportamiento público. Muchos nos siguen el juego de la extrema derecha que pretende señalar que el proyecto del presidente Petro ya no tiene legitimidad, algo que es puro cuento. Es tarea de ellos, de Vicky Dávila, del centro político tibio, que parece más de derecha, impulsar sus candidaturas políticas.
Por eso, Margarita Rosa de Francisco, una figura que ha cobrado relevancia dentro del pacto histórico por sus figuras, por sus análisis, dijo en su cuenta de Twitter: y otra cosa, el hecho de que sea indefendible una situación como la de conservar a Benedetti dentro del gobierno no me hace retroceder ni un milímetro en cuanto a que necesitamos continuar con el cambio nosotros, el pueblo que quiere participar en la construcción política y social de un país cansado de la guerra y la desigualdad. Benedetti claramente ha sido noticia desde el fin de semana cuando hizo un análisis sobre las elecciones de 2026 en una revista que ahora finge no hacerle campaña a Vicky Dávila. Y ojo, no se trata de darle publicidad a la candidata camuflada del uribismo, pues no necesita ese apoyo, al menos de mi parte. Ya tiene los medios de comunicación a su alcance. Por eso, en estos análisis políticos debemos elevar el debate y confrontar a las ideas, escucharlas y desmentir cuando las afirmaciones son engañosas, sin contexto o simplemente son mentiras. Benedetti tiene claro el panorama político en relación con las elecciones de 2026. Vamos a escucharlo y hay 3 puntos clave de esta afirmación o este análisis que hace. Murilla le veo madera a todo aquel que vaya en el centro. Aquí lo que pasa es que existe una buena candidata, que es Vicky Dávila. Para mí Vicky Dávila es una buena candidata por esto. Antes la derecha en nuestro país, en buena parte del mundo, significaba fascismo, significaba violencia. Hoy la derecha significa la familia, no a la dosis mínima, seguridad, familia, etc. Y hoy Vicky representa eso y creo que es la única candidata que realmente no tiene que ser postiza para ayudar a ese tipo de frente o a ese tipo de ideas que hoy son las que están ganando las elecciones en todas partes del mundo. No solamente acá pasan en Estados Unidos, viene pasando en Europa desde hace 10 años para acá. Hasta la Meloni en Italia, donde yo estoy, que entre otras cosas también ejercía el periodismo. O sea que esa candidata es muy fuerte, ella tendrá que ver cómo se organiza de verdad, porque lo más importante y lo más difícil en una campaña es la organización. Además, ella ha recogido todo lo que tiene que ver el tema de la oposición, que lo dejó Vargas Lleras, el primer año de gobierno de Petro, Vargas Lleras, ¿cómo que se llama? Vargas Lleras, Uribe, todos los demás desaparecieron. Y ahora resulta que hay un bloque y un ganadito, perdona que habla así, digo ganadito porque hay un montón de candidatos que todos no salen del 1%. Y todos esos 1% estoy seguro que se van a ir hacia la derecha, que es posible, depende de cómo maneje todo eso Vicky Dávila. Por eso yo creo que la izquierda, diferente de lo que la gente cree que se va a quedar en el poder, que tiene mucha opción, no tiene mucha opción. Pero ojo con este análisis que le voy a hacer. Petro, hoy en día, le gusta o no le gusta el país, tiene el 30 y pico %. Eso en plata blanca son más o menos 7 millones de votos. 7 millones de votos. O sea que si hay un tira-tira de cabeza a cabeza, un 43-40, un 46-42, que es una ventaja bastante, Petro termina definiendo quién es el presidente de la República. ¿Y quién cree usted que le va a competir a Vicky Dávila en la izquierda? ¿Quién ve fuerte para competirle a Vicky Dávila? Usted nos dice que Vicky Dávila hoy es una candidata muy fuerte, que recoge todos estos sectores. Yo te estoy hablando Vicky y lo que significa la derecha y lo que es la derecha actualmente. Entonces, yo lo que te estaba describiendo era básicamente lo que significa Vicky, lo que representa la derecha y por qué además de ser recoger todo lo que es la oposición, derecha y Vicky, etcétera, 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 realmente es una opción muy fuerte. Ahora, versus qué hay, entonces ahora todos los inteligentes candidatos van a tratar de jugar hacia el centro, para recoger esa parte de esas ideas que está haciendo la derecha y no pelear con la izquierda. Porque el análisis que te acabo de hacer ahora, hasta ahora no lo he visto. Petro tiene 7 millones de votos. ¿Y tú que endosando sean 5? Bueno, eso es mal contado el 20 y pico % de los votos. Para estar en una segunda vuelta. Si hay una segunda vuelta cabeza a cabeza. Claramente, el reto de la izquierda, si quiere continuar en el poder, considerando que el presidente Gustavo Petro ya dijo que no buscará la reelección, que eso no quiere, la izquierda tiene que ganarle a Vicky por un amplio margen en la primera vuelta presidencial. Aunque la afirmación que hace Benedetti de que tiene el panorama político claro puede resultar polémico para algunos,
lo que resalta es su capacidad para señalar las falencias estratégicas de un sector político que, en lugar de prepararse con candidatos sólidos, está hablando de la izquierda, parece centrarse más en quién tiene la aprobación del presidente Petro que en la construcción de un verdadero proyecto político. Existen 3 puntos claves. El primero es la carencia de liderazgo definitivo en la izquierda. Parece que no hay un candidato sólido y visible, salvo Carolina Corcho, quien está recorriendo el país buscando generar un vínculo con la ciudadanía, y además tiene la lucha por un sistema de salud que priorice al paciente y no el negocio de las EPS. Eso es muy importante porque ese va a ser uno de los debates en el 2026, aparte de la seguridad, aparte de la economía, pero también de la salud, porque es un debate que el presidente Gustavo Petro puso sobre la esfera pública con todo esto que pasó de la reforma a la salud. Otro segundo punto, el análisis resalta la importancia de aceptar críticas, incluso cuando provienen de figuras cuestionadas como Armando Benedetti. Él no está alabando a la derecha, tampoco me parece que esté alabando a la candidatura de Vicky Dávila. Puede que esa candidatura se desinfle, que no arranque más allá de los pronunciamientos en las redes sociales. Pero sí hay una advertencia clara sobre la eficacia de las estrategias que utiliza en las redes sociales. Y eso debería servir a la izquierda como un llamado a la atención, un llamado para que enderezcan el camino y direccionen todo lo que tiene que ver con la estrategia para conseguir los votos que necesitan, más allá de los 5 o 7 millones de votos que pueda tener el presidente Gustavo Petro. Y la tercera, una distancia que hay entre la realidad política y las redes sociales. Existe una diferencia muy amplia entre lo que uno pueda tener en redes sociales y la capacidad de construir unas bases sólidas que garanticen triunfos electorales. Porque eso puede que también le pase a Vicky Dávila, teniendo en cuenta que ella mide sus números por las reproducciones en Revista Semana, los editoriales que lanza en sus redes. Pero ojo, eso no garantiza un triunfo electoral y la izquierda debe tener en cuenta eso. Gobernar el discurso en redes no es sinónimo de éxito en las urnas, lo que refuerza la urgencia de salir de ese imaginario digital que tenemos y trabajar en una construcción política en el terreno. Eso lo deben de hacer los candidatos. La advertencia es clara: sin una organización política sólida y sin candidatos capaces de conectar con la ciudadanía, ojo, más allá de las redes sociales, de Twitter, las campañas presidenciales se van a perder, independientemente de cuánta influencia se ejerza, independientemente de que si tienen los 5 o 7 millones de votos del presidente Gustavo Petro. Esa es la tarea que tiene la izquierda. Benedetti es el único que ha hecho ese análisis hasta ahora. Hasta ahora solamente lo ha hecho él. Y la izquierda tiene ese reto de leer el panorama político. La candidata de la izquierda debe ser una mujer, porque muchos dicen que Colombia ya se está preparando para tener a una mujer liderando el país. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por ver este contenido. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información para que YouTube siga recomendando este video y podamos llegar a muchísimas más personas. Mil gracias, de verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad.